Muy buenos días en este mes patrio y en este día en la que es tan especial para México, porque se está discutiendo en este momento en el Salón de Plenos la reforma constitucional que va a permitir que se amplíe el plazo que estaba establecido en la reforma de 2019 para que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a la Guardia Nacional hasta lograr su profesionalización, y este plazo se alarga al año 2029. Entonces, órdenes para lo que quieran preguntar. Margarita Nicolás, Cadena Raza, la primera pregunta. Hola, Margarita. diputado. Buen día. Preguntarles entonces, ya con lo que salga hoy, ya está garantizada que la seguridad llega al país, a la República Mexicana, que los cuerpos policíacos de estados y municipios y bueno, y las fuerzas federales con mucha más razón van a estar fortalecidas, van a estar ya capacitadas para hacer frente a la delincuencia organizada, o va a ser un experimento que se va a hacer con estas. Y también preguntarte, hace rato decía PAN y PRD que le hacían un llamado al PRI para que todavía tiene unas horas para recapacitar y en su voto, porque ellos también consideran que no va a funcionar esta reforma y que sí se va a militarizar la República Mexicana. Gracias, Margarita. Primero quiero comentarles que la estrategia de seguridad es una estrategia integral que requiere no solamente esta reforma que estamos haciendo a la Constitución, que ya se dio un paso adelante con las reformas a las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional hace unos días, que le da la certeza administrativa a los 113,000 elementos que actualmente están participando en Guardia Nacional. De ellos, 87,000 vienen de las Fuerzas Armadas y requerían, repito, certeza administrativa por sus promociones, homologaciones, ascensos, que es un derecho que habían adquirido, así como la seguridad social. Y la otra, tener garantizada la operación a través del sistema de seguridad nacional con la coordinación de los municipios, el propio ejército mexicano y los estados. Dimos ese paso. Este es muy importante porque hay que decirlo con toda claridad y con toda honestidad. Formar un cuerpo policíaco que garantice la seguridad de las y los mexicanos en su persona y en su patrimonio requiere al menos 10 años el proceso de formación, profesionalización, que adquieran todas las habilidades, las destrezas, y que además de ello tengan también la obediencia, la disciplina, la lealtad y el honor para formar un cuerpo verdaderamente capacitado. Eso es lo que se pretende con esta ampliación, para que después las Fuerzas Armadas, los integrantes de las fuerzas, regresen a donde están adscritos originalmente. Eso es lo que se pretende con esta ampliación, se está discutiendo. Y por otro lado, lo que comentabas, Margarita, la oportunidad que dice el PAN y el PRD que le da al PRI de recapacitar en las próximas horas, es el mismo llamado que le han hecho los gobernadores emanados de la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, que les han dicho que el único que sabe cómo están las cosas, cómo está el caldo, es el que mueve la olla, el que tiene que estarle dando de vueltas a la olla, y que es importante que PRI y PAN y PRD encuentren verdaderamente una coalición sólida, programática, y ahora le corresponde recapacitar al PRD y al PAN, que no dejen solos a sus gobernadores, que no dejen solos a sus municipios, a los ayuntamientos que emanaron de esa coalición. Sería una irresponsabilidad, estarían incumpliendo el mandato constitucional que establece que los 3 ámbitos de gobierno, no solo el federal,
los estados y los municipios garanticen la seguridad pública a sus habitantes. Es la oportunidad para el PAN y el PRD de recapacitar, despojarse de la egolatría, despojarse de los intereses mezquinos válidos en un proceso electoral, pero no válidos cuando tiene que ver con la seguridad de los mexicanos. Diputado, pero es consuelo el que diga que en 10 años vamos a ver los resultados de lo que se está haciendo ahorita. Pues la gente quiere de inmediato, 1 o 2 años. Los resultados son de inmediatos porque están ahora los 113,000. Lo que se está haciendo es que los que se van a incorporar tengan la oportunidad de profesionalizarse. Y el acuartelamiento de ayer de sus diputados, decían que iban a recibir como unas clases de adoctrinamiento. ¿De qué tipo fue? De adoctrinamiento. La única doctrina que tenemos es cumplirle al pueblo de México. La única comunión que nos une es la transformación de la vida pública en México. Y ayer nos reunimos para reafirmar el compromiso de las y los diputados de Morena de generar los cambios constitucionales legales necesarios para cumplir con el compromiso que tenemos de que desde la Cámara de Diputados el Poder Ejecutivo Federal, los estados, los municipios cuenten con el marco jurídico que les permita cumplir sus funciones como autoridades. Carlos Guzmán, de Ada Noticias. Gracias. ¿Qué tal, coordinador? ¿Cómo está? Buena tarde. Dos temas. Por principio de cuentas, consultarle, hace unos instantes el diputado Moreira decía de que se está con México, se está con el narco. Él hablaba del exhorto también que le hacía a los gobernadores de Acción Nacional y también de la Coalición Va por México a que presionen a sus diputados para que aprueben finalmente extender esta reforma, extender hasta 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas. Sería ese tema, preguntarle su percepción. Y la segunda, respecto al tema que tiene que ver con los diputados, ¿cuántos faltaron? ¿Faltó alguno a pesar de que se les concentró? ¿Qué es lo que usted tiene? Y también si nos puede adelantar, ¿cuántos votos tendría ya más garantizados de la oposición a parte de la coalición? Gracias. Mire, no quiero, por lo que hace el número de votos, no quiero especular. Vamos a esperar, están llegando las y los diputados. Nosotros, por lo que hace a Morena, que es mi responsabilidad directa y la coordinación con nuestra coalición, está prácticamente el 100% de las diputadas y los diputados. Los 2 o 3 ausentes se deben a asuntos de salud. 2 de ellos, uno tiene dengue y los otros 2 tienen COVID y se pondría en riesgo su salud. Uno de ellos incluso está en este momento examinándose, haciéndose las pruebas necesarias para ver si tiene oportunidad de llegar a la votación en lo general. Del resto es un asunto de la conciencia individual de cada legislador. Y tiene razón Rubén Moreira, el coordinador del PRI, o se está con México o se está en este sentido en contra de la seguridad de los mexicanos. Eso es lo que tienen que decidir. Y nuevamente yo refuerzo el llamado, ya lo había venido haciendo, el llamado a los gobernadores que se despojen de temores, de miedos, de compromisos y atavismos de carácter político partidario y que asuman su responsabilidad que les confirió el pueblo. Por eso buscaron el voto, por eso estuvieron tocando puertas y se comprometieron a garantizar la seguridad de sus habitantes. Sí, respaldo categóricamente el llamado que hizo el diputado Rubén Moreira. Jimena Mejía, de Imagen. Hola, coordinador, buenos días. Gracias. Consultarles cómo va a ser ahora la relación con el PRI. ¿Serían tratados ya como aliados después de esta votación? Y preguntarles si ya no será pues juzgado, menospreciado, tratado el diputado Alejandro Moreno como delincuente por parte de Morena y el PT, si ya está más cercano a ustedes. Esas serían mis primeras preguntas. Y la última, si nos puede contar un poco sobre la visita de ayer del secretario de Gobernación, ¿para qué fue? ¿Qué les comentaba a ustedes los legisladores? Gracias. Bueno, por lo que hace al PRI y la alianza con nuestra coalición, no es una alianza política, no es una alianza legislativa, es un tema superior. Miren ustedes, cualquier régimen
sea de cualquier origen y tendencia religiosa. Puede ser desde una monarquía hasta un régimen socialista o un régimen republicano, parlamentario. La primera obligación que tiene cualquier régimen de cualquier orientación es garantizar la seguridad de sus habitantes. Ese dio origen al contrato social, dio origen al Estado. La razón de creación del Estado fue cuando los ciudadanos le cedieron ese derecho a su gobernante. Así surgió. Entonces no es un asunto si tienes una tendencia de izquierda, de derecha, de centro, o si tienes una definición programática en términos económicos diferente, que la tenemos, pensamos distintos, somos distintos, representamos proyectos distintos, pero hay algo que es común a cualquier gobernante y una obligación es garantizar la seguridad de sus habitantes. Eso lo comprendió muy bien el PRI, eso hay que reconocerlo. Además, el PRI tiene una relación histórica con las Fuerzas Armadas. Podemos cuestionarle cualquier otra cosa. Si se desviaron, eso es otro tema. En este nos unió la obligación que tenemos constitucional, todos los órdenes de gobierno y los tres poderes, de garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias, de los ciudadanos. Por eso surgió el Estado. Esa es la razón primigenia que surgió el Estado. El presidente nacional del PRI ha sido muy marcada, pues las críticas, ¿no?, al interior de la bancada y del PT, incluso le hacían vacío en la Comisión de Gobernación. ¿Cambiará esto? No, eso está pendiente en la Junta de Coordinación Política, dar respuesta a la solicitud que hicieron diputadas con relación a la sustitución del presidente de la comisión. Fue un pronunciamiento mayoritario, así como 19 solicitudes que las va a valorar, pasando esta discusión, la Junta de Coordinación Política. De entrada les quiero decir que el derecho que tienen las y los diputados a ocupar una presidencia emana de un acuerdo de la Junta y respaldado por el Pleno de la Cámara. No es solamente atender una petición que se pueda hacer, así sea la mayoría que nosotros somos. Se tiene que respetar el acuerdo fundacional y lo que establece en términos de ponderación de presidencias que tiene cada grupo parlamentario, de tal manera que eso lo vamos a analizar. Y estuvo aquí el secretario de Gobernación porque no hay ninguna duda, ninguna hipocresía de relación republicana, de identidad programática, ideológica, porque tenemos el mismo mandato. Lo que mandató los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador es el mismo mandato que tenemos nosotros. Para que se hagan posible los programas por parte del gobierno, se requiere primero que lo apruebe la Cámara de Diputados y que le dé el dinero a la Cámara de Diputados. Entonces, esa relación la vamos a tener siempre abierta, sin hipocresías. Él vino aquí de manera transparente, yo acudo a la Secretaría de Gobernación, nuestra agenda legislativa la socializamos con el gobierno de la República, incluimos lo que es de interés y consideramos que el grupo parlamentario tiene que incluir en la agenda y los temas del gobierno. Por eso vinieron acá todos los titulares de las secretarías que tienen que ver con la agenda que vamos a discutir de aquí al 15 de diciembre. Francisco Garfield, de Excelsior. Diputado, aquí parece que ya tienen los números para hacer avanzar esta iniciativa. Sin embargo, ayer mismo el coordinador Monreal en el Senado decía que no le alcanza, que todavía le faltan 10 o 12 votos. ¿Qué pasaría en caso de que el Senado la rechazara? ¿Cuáles serían las consecuencias para el país, según ustedes? Y pues ahí dejaría yo la pregunta. Yo confío en la habilidad, en la pericia, en la sapiencia política que tiene el senador Monreal. Yo creo que él va a construir la mayoría calificada. No es un asunto sencillo, pero él tiene todos los instrumentos de persuasión para
sensibilizar y lograr que se obtenga la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Yo confío en que así va a ser. Ok. Karina García, de Expansión. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntarle, dado que como usted señala, esta propuesta de reforma pues tiene que ver con seguridad y otra cosa es la cuestión de Alejandro Moreno, ¿qué va a pasar con el juicio político y las denuncias de enriquecimiento? ¿Diría usted que eso se valora por separado y sigue en su curso? Específicamente sobre eso, no sobre la Comisión de Gobernación. La otra pregunta es ¿cuál es el compromiso presupuestal para fortalecer a las policías estatales y municipales civiles? Porque, pues como aquí se ha dicho, los fondos que existían para eso pues fueron eliminados. Y la tercera tiene que ver con la bancada. ¿Hay alguna sugerencia para el diputado Manuel Vázquez Arellano para que vote a favor? Él la vez pasada se abstuvo. Él es muy claro que por ser uno de los estudiantes de Ayotzinapa pues tiene una postura muy específica sobre este tema y bueno, es parte de una opinión que también tiene la sociedad. ¿Qué responde a esa opinión de esa parte de la sociedad que fue, digamos, víctima? Gracias. Gracias. Bien, el tema del diputado Alejandro Moreno es un asunto que emana de un proceso jurídico que se está siguiendo en el estado de Campeche. A través de la Fiscalía del Estado hizo la solicitud para la declaración de procedencia, o conocido tradicionalmente como desafuero. Es todo un procedimiento. Ya está nombrada la sección instructora, tiene a más tardar el 27 de septiembre que instalarse, después convocar a su primera sesión, solicitar a la Secretaría General, que tiene en custodia la solicitud, todo el expediente, analizar el expediente, y eso lleva todo un procedimiento, llamar a los que presentaron la solicitud, en este caso la Fiscalía, para que presente las pruebas que tiene para acreditar su solicitud. Entonces lleva todo un procedimiento que, se los digo, en el caso de los otros 3 desafueros que se atendieron en la anterior legislatura, específicamente, ustedes recordarán, el del gobernador Cabeza de Vaca, fue un proceso que se llevó más de 7 meses, 8. Lo mismo sucedió con el caso del diputado Toledo. Entonces es un tema, hay otros que son mucho más expeditos, como fue el caso del diputado Saúl Huerta o del diputado Charrés, porque era flagrancia evidente. Entonces es un asunto jurídico que lo va a tener que analizar la sección instructora y establecer los tiempos, y además tomar en consideración que en el caso de la sección instructora se parte de un principio que es la presunción de inocencia. En el caso de la Cámara de Diputados es el primer requisito, toda vez que el proceso se sigue aquí. Ahora, que tenían ustedes la convicción de que pues es un corrupto, se enriqueció. Yo no he hecho ninguna. ¿Pero ya no tiene esa convicción? ¿Perdón? ¿Ya no tiene esa convicción? Yo no he tenido nunca esa convicción. Porque eso venía en las solicitudes que firmaron para removerlo de la Comisión de Gobernación, donde podría haber incurrido en tráfico de influencias, según el escrito de Morena. Esos son los escritos que en lo individual hacen, lo que le decía. Aquí no podemos nosotros, de ninguna manera, porque violentaríamos lo que establece la propia Constitución y la ley, el derecho que tienen cada una de las y los diputados de opinar lo que en su propia responsabilidad consideren necesario. Ahora bien, por lo que hace a Manuel Vázquez, el diputado, él es miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales. El día de ayer expresó su opinión y votó a favor del dictamen. Él es una persona que conoce como nadie, porque lo ha vivido este asunto, sabe que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el quien da las instrucciones y, en función de los principios de honor, lealtad, disciplina y obediencia, los
integrantes de las Fuerzas Armadas cumplen la instrucción. Sucedió en el mandato de Calderón. No hay que culpar al ejército, hay que culpar al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el que da la instrucción. En México, el jefe supremo es un civil y las Fuerzas Armadas están sujetos al mandato de un civil, que en este caso es el presidente de la República. Okay. Que si va a haber recursos, sí, ayer mismo lo comentaba, la próxima semana presentamos la iniciativa, el grupo parlamentario de Morena y la coalición, para que los recursos financieros que se encuentran en la banca comercial y que son olvidados, yo utilicé el término de mostrenco, que se refiere a semovientes, pero lo aplicamos acá porque hay que dar en el olvido. Entonces, no hay un procedimiento jurídico. Lo que se va a hacer reformando la ley es constituir un instrumento financiero que dé certeza y que en caso de que pudiera existir alguna solicitud derivada de un procedimiento judicial para que quien se sienta afectado solicite que se le reintegre su dinero, está considerada en la propia ley este supuesto. Con eso estaríamos dotando de recursos financieros para equipamiento, exclusivamente para equipamiento y para compra y capacitación a estados y municipios. No tendría otro uso. La ley establecería claramente que esos recursos serían exclusivamente para capacitación, equipamiento de las policías tanto estatales como municipales. Nada más el origen del dinero, ¿Perdón? del dinero y el monto. El origen del dinero son los recursos olvidados en el sistema financiero mexicano, que ahí están, en los bancos. ¿Van a tomar el dinero del SAT que no ha sido reclamado por los trabajadores? No, es solamente el que deriva de actividades delincuenciales. Buenas tardes, diputado. Me permite. Perdón. Regresando al tema de la Guardia Nacional, usted dice que se necesitan 10 años, ya pasaron 5. ¿Se equivocó la legislatura anterior en poner 5? Es decir, ¿le faltaron otros 5? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, esa misma legislatura desapareció el fondo para la seguridad de los municipios, ahora ustedes la regresan. Hubo una equivocación total en la legislatura anterior que usted participó y sobre todo en el regreso o el que esté la Guardia Nacional en el Ejército, ¿qué garantía hay de que esta Guardia Nacional, después de que salga del Ejército, no cometa los mismos errores que el Ejército? Vejación con mujeres en municipios, violación por abuso de poder y sobre todo, lo más importante, la garantía para que la soberanía y la seguridad pública no sea militarizada, sino que sea a través de investigación. Sí, mira, primero, por lo que hace a la reforma de 2016, si fue una equivocación establecer el periodo establecido de 4 años en el quinto transitorio, esa fue una decisión que tomaron los senadores de la República. De aquí salió de otra manera. Hoy estamos corrigiendo, es una colegisladora y hay que tener esa relación. Somos un poder que tiene 2 cámaras y una se convierte en cámara de origen y la otra revisora. Y la otra era no hacer nada, porque si no se atendían las modificaciones a la minuta por parte del Senado, pues no hubiéramos tenido nada. Entonces hoy estamos, y sí hay que reconocer que fue poco tiempo que no se calculó, sí, por eso lo estamos haciendo. Y hay que admitirlo como es. Y no podemos, por mordernos el rebozo y que se nos ponga roja la cara, reconocer una realidad, que el país lo necesita. Entonces, frente a la necesidad del país, se tiene que admitir que era poco tiempo, que está demostrado que se requieren al menos 10 años para poder profesionalizar, de 8 a 10 años a las fuerzas de seguridad. En el caso del ejército, por ejemplo, para ser oficial del ejército mexicano se requieren 18 años.
pero que es otra la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es este punto. Luego, la otra pregunta era el Fortaseg. Miren, el tema del Fortaseg, como muchos de los recursos que tienen como ramo de origen el ramo 33, sirvieron solamente para obras faraónicas, para la corrupción. Todos los C5, C4, C3, bueno, había ya hasta C6, y entonces le iban buscando una C más, que además era ignorancia pura, porque cuando lo hicieron, ustedes saben de dónde salió el C4, pues fue una estrategia militar de los Estados Unidos que se instrumentó en Irak. Pero pues aquí hay que decir, oye, ¿sabes lo que es eso? No, pero se oye bonito, ¿no? Y entonces le empezaron a inventar, sobre todo gobiernos pues de esa época. Y vino una corrupción brutal, se invirtieron más de 35,000 millones de pesos en esos C3, 4, 5, 6, C6. Y véanlos, ¿para qué sirven? La intercomunicación. Existe, se comunican los sistemas entre estados, no, entre municipios tampoco. Entonces, fue un nido de corrupción lo que se hizo ahí. Se incrementaron de manera exponencial los recursos en materia de seguridad y en proporción a ese crecimiento creció los índices delictivos en México. Esa es la realidad. Entonces se va a reorientar, por eso van a tener de manera exclusiva para equipamiento y capacitación, pero no para construir esas obras que las ven ustedes cuando pasan por las carreteras. Bueno, eso es el monto que se tiene conocimiento a través de la unidad de inteligencia financiera y la Comisión Nacional Bancaria, que son cerca de 4,000 millones de pesos que estarían en posibilidad. Es mucho más la cantidad, pero los otros se están judicializando. Repito, estos son recursos mostrencos, es decir, recursos que tienen ahí 10, 15, 30 y que no los han reclamado. Por eso yo utilizaba este término solo con el propósito de ejemplificar. La garantía de que no haya violaciones. Vamos a ver los mecanismos en el análisis que el próximo 27 haremos del paquete económico que envió el Ejecutivo. Diputado, faltó la garantía Gracias. de que la seguridad pública no tenga violaciones. Sí, bajó las violaciones a los derechos humanos andaban en promedio arriba de 1,750. Para el último año son ahora de 140 a 200. Son una disminución significativa y se va a atender eso. Incluso en la reforma que se está haciendo, se está incorporando este componente de derechos humanos y para los pueblos originarios. ¿Quién juzga, el ejército o los civiles? Los civiles. Gracias. Tengo dudas sobre lo que dice de los 10 años. Si el ejército se acogió ya de la Guardia Nacional y han sacado a la Policía Federal, porque ya los han sacado. Estos últimos días están incluso generando más equipos voluntarios, están depurando a todos los civiles y se están quedando solamente los elementos militares. Sobre lo que usted dice de la capacitación, ¿cómo van a capacitar a policías que son militares, que están comisionados de la Sedena y de la Marina y en 10 años se van a regresar? O es que es lo que no me queda claro, o sea, ¿se van a volver civiles? Yo lo veo de otra manera. Los civiles en una guardia militar o es una guardia civil. Esa es, yo creo, algo de fondo, porque es una simulación que diga que es civil cuando están expulsando a los civiles y a los profesionales policías que se están retirando de la Guardia Nacional. Porque hay además mucho conflicto interno entre lo que llaman la otrora Policía Federal y los militares. Esa es una pregunta. Y insistiré como el desafuero de Alejandro Moreno. Ya no es una prioridad del PRI el desafuero de Alejandro Moreno para usted. No es
el corrupto que tanto denunció Laida Sansores, porque realmente se esforzaron en decirnos que era un auténtico corrupto del PRI, traidor a la patria y demás cosas. O sea, en sus palabras, así es para ustedes, Alito Moreno. ¿La primera o la última? La última. Para mí es el diputado Alejandro Moreno. Eso a mí no me toca juzgarlo. A mí me toca juzgar el desempeño desde mi posición, de mi convicción como diputado, con relación a un comportamiento en torno a leyes e iniciativas. Lo demás, en ese sentido, lo dije, sí, es otro tema, son temas diferentes. Por lo que hace a la reforma eléctrica ya lo señalamos. Ahora bien, por lo que hace a la otra pregunta, yo lo veo de otra manera. Normalmente Reforma siempre tiende a ver las cosas como le conviene a Reforma. Y nosotros, la visión de Claudia Salazar. Yo te digo que para nosotros, de los 113,000, yo veo que en este momento hay 30,000 integrantes de Guardia Nacional que están capacitados, que se están formando, profesionalizados y que están alejados de todo lo que dañó a lo que fue la extinta Policía Federal: corrupción, falta de profesionalismo, canonjías, dispendio de recursos y una cadena. Por eso los que no logran acreditar todos los elementos necesarios que garanticen honestidad, lealtad, disciplina, profesionalismo, obediencia, no pueden formar parte de un sistema de seguridad, porque ese es el requisito fundamental. Gracias.